contarnos cuál es su profesión? Yo soy médico generalista. Soy especialista en medicina general y familiar. Después soy especialista en medicina legal y criminal. Después soy médico especialista en psiquiatría forense y ahora estoy haciendo un posgrado de medicina laboral. ¿Desde cuándo sos médico? ¿Cuándo te recibiste? Desde los 26 años, 27 años, 26. En el 2013, ¿dónde te desempeñabas? En el Poder Judicial, me parece que estaba. En el Poder Judicial, no me acuerdo bien la fecha, estuve cubriendo una licencia del doctor Navarro, una suplencia como médico forense. ¿Qué tareas desarrollabas como médico forense? Hacía todas las tareas en relación a la especialidad, en realidad hacía todo lo que sea peritaje y después todo lo que incumbía el cuerpo médico forense. En realidad son múltiples tareas, desde autopsias, juntas de insanía, hacía determinaciones de filiación de ADN, todas esas. En la presente investigación de la muerte ¿cuál fue tu intervención? Yo realicé la autopsia médico-legal, estaba como de turno, entonces me correspondía hacer la autopsia. ¿Qué encontraste en esa autopsia? La autopsia, en realidad, bueno, un nene de 2 años, casi 3 años, nosotros le hicimos la autopsia creo que el día después, o unos días después que había fallecido. Me acuerdo que fue por la mañana. Bueno, dentro de todo lo que realizamos, bueno, en la descripción de las lesiones traumatológicas que tenía unas escoriaciones en los codos, que eran 2 tipos, en el codo, no me acuerdo bien si derecho o izquierdo, y después en la mano. Después tenía accesos venosos, venopuntura, que es porque se ve que lo intentaron reanimar. Y bueno, y después tenía como características particulares que tenía unas manchas café con leche correspondían a una enfermedad, una neurofibromatosis. En la descripción general del cuerpo, bueno, tenía livideces cadavéricas por decúbito, o sea que había estado muchas horas, varias horas acostado, más de 12 horas, que eran móviles. En el aspecto general tenía secreción de líquido cero sanguinolento por la nariz. Después pasamos a realizar la apertura del segundo tiempo de los órganos y la intervención. Abrimos el cráneo y no tenía ninguna lesión traumática ni lesiones en su calote, digamos, en la parte ósea ni en la parte muscular. Cuando entramos al área del cerebro estaba totalmente dematizado. El sistema venoso estaba normal. El sistema venoso se ve, el sistema venoso del cerebro está normal, pero cuando abrimos la dura madre y las distintas capas estaba muy dematizado el cerebro. Nosotros procedimos a sacarlo y pesarlo porque es parte del protocolo de autopsia. Pesaba como 1400 gramos, que para la edad del nene en realidad el peso no es el peso de un cerebro adulto, aproximadamente 1300, 1500, y para la edad del nene tendría que estar un poco menos, hasta 1 kilo más o menos. Bueno, él pesaba 1400 cerebro. Después se pasa a inspeccionarlo y cuando fuimos abriendo el cerebro encontraba mucho edema cerebral, estaba muy congestivo y tenía un petequiado típico que se llama manchas de Tardieu, son típicas de la asfixia por sumersión. Después, bueno, procedimos a abrir la parte del cuello, donde ahí encontramos unas secreciones amarillentas que correspondían, porque creo que había estado entubado y tuvo unas horas, no me acuerdo bien. Tenía secreciones, me acuerdo, y bueno, después cuando hicimos la inspección de la secreción en la parte torácica, perdón, en el esófago, después cuando abrimos el tórax, no tenía ninguna lesión de golpe ni nada, solamente a nivel pulmonar tenía mucha congestión, tenía cuadros hemorrágicos,
y a la compresión de los pulmones salía muchísima cantidad de líquido. También tenía un petequiado en las cerosas, que es lo que cubre el pulmón. Después pasamos a la parte del corazón. El corazón tenía, no encontramos nada, me acuerdo, característico, o sea, estaba normal el corazón, su tamaño era normal. En la parte abdominal, cuando abrimos la cavidad abdominal, tenía líquido libre. En el intestino había mucho líquido en los mesos, que son como lo que sostiene al intestino. Todo ese tejido celular subcutáneo estaba muy dematizado y tenía mucha cantidad de agua. Y bueno, después en la parte del hígado, el hígado estaba rojo violáceo, que es una característica de este cuadro. Y al corte, bueno, también estaba sanguinolento, no salió el líquido. Y el resto de los órganos también tenían signos de congestión generalizada. Creo que después otro aspecto positivo, bueno, no encontramos, me parece. El resto estaba congestivo en forma general, pero lo que más se manifestaba era a nivel intestinal, que tenía mucha cantidad de líquido. Nosotros en realidad ahí, cuando vimos el edema cerebral, sospechamos, confirmamos que era una asfixia por sumersión. En la asfixia por sumersión hay congestión generalizada, edema cerebral, un hígado violáceo que tiene un nombre característico. Había congestión visceral, congestión pulmonar, edema pulmonar. Hay las petequias cerebrales, sus funciones se llaman las pleuras, son características todas de un cuadro que presentan todos los asfixiados por sumersión. ¿Cómo se produce una asfixia por sumersión? La asfixia por sumersión, la persona cuando es sumergida o nota que va, se consciente, generalmente hace como una retiene el aire para el momento que va a caer el agua. Después la falta de oxigenación, que aumenta el dióxido de carbono, hace que haga una inspiración voluntaria, profunda, donde ingresa el líquido actúa obstruyendo el mecanismo de perfusión de entrada de aire al torrente sanguíneo, o sea que entra el líquido al torrente sanguíneo a través de los pulmones, de mucha cantidad. Entonces tenía mucha fluidez, la autopsia en todo el cuerpo tenía mucha fluidez sanguínea, o sea, había mayor fluidez en el contenido sanguíneo, que es otra característica importante. Entra el líquido al torrente sanguíneo y bueno, después se va alojando en distintas partes del cuerpo, por eso se hace el edema cerebral y todo el resto. A posterior de eso, el paciente entra en una apnea, o sea, ingiere el líquido, hace como unos movimientos deglutorios inhibitorios y no los puede contener. Después puede hacer como movimientos convulsivos, tipo convulsivos, y a posterior entra en hipoxia o anoxia cerebral, donde hace como un paro respiratorio y después hace un paro cardiorrespiratorio y bueno, y fallece. Esa es más o menos la descripción. Este, digamos, proceso que acaba de describir, ¿aproximadamente cuánto tiempo lleva? En general, en la mayoría de bibliografía y en todas las constancias, entre 3 y 10 minutos. Puede ir variando de acuerdo a la situación y a la persona. Hay descripción de que, por ejemplo, los niños expuestos a aguas muy heladas pueden estar mucho tiempo sumergidos, varios minutos, muchos, y después se lo pueden reanimar y pueden recuperarse. Pasa muy pocas veces en realidad, cuando se sumergen en aguas muy heladas, altas temperaturas, mucho bajo cero. Pero en general de 3 a 10 minutos del tiempo y depende también de si es un niño o si es un adulto, pero ese es el término medio. Cuando dice que depende de un niño y un adulto, ¿en qué sentido difiere? No, que por ahí el adulto puede tener mayor tiempo de apnea y de mayor resistencia, pero en términos en ese tiempo, los procesos y las fases, que son 4, 5, estas 5 fases que yo describí, se producen en los 3 minutos. Después lo que tarde en producir la anoxia, el paro y todo lo demás. Ese paciente es un paciente grande, más anémico y tiene mayor factores de riesgo, tiene problemas pulmonares o cardiopulmonares, tendrá una muerte más rápida, y si el paciente es más vital, más deportista, tendrá
con mayor resistencia, o en el caso especial de los niños que a veces están en zonas congeladas, pueden estar media hora y lo pueden reanimar y pueden salir en realidad, más allá que siempre queda con complicaciones. Hablando de que entonces entre 3 y 10 minutos se demora este proceso hasta llegar al paro. ¿Qué probabilidades hay de que una persona que esté al lado de una persona que está sumergiendo en esta situación no se dé cuenta de la situación? Yo me pongo porque es una pregunta sugestiva y no es relacionada con hechos, sino de interpretación, que es a la presencia. La objeción está alargando, doctor. Haga la pregunta, por favor. Teniendo en cuenta su experticia como médico forense, especialista en medicina legal y criminal, ¿cuál es el tiempo estimado de reacción para socorrer a una persona que se está ahogando? El tiempo es inmediato en realidad. Una reacción inmediata de cualquier persona. Cualquier persona que ve a una persona que está ahogando actúa en forma inmediata. Esta enfermedad, ¿qué incidencia tiene en la población? La incidencia es variable, en realidad es 1 cada 3.000 o hasta 4.000. Depende de la bibliografía, depende de los lugares, y la bibliografía ese es el promedio, entre 3.000 a 4.000. Esa es la neurofibromatosis. Hay 3 tipos de fibromatosis, hay 2 y después algunos describen uno más. La otra, la tipo 1 es entre cada 3.000 o 4.000 personas y la tipo 2 es cada, no sé si 40.000, 50.000, es sumamente infrecuente, junto con la otro tipo que en realidad algunos autores le incorporan y otros no, que son se llama schwannomatosis, algo así, que es una producción de tumores a partir de la célula de Schwann. Algunos la consideran, otros no. Esa es la incidencia. Y después es más frecuente la 1, es más frecuente la incidencia durante la etapa de desarrollo de niños, el diagnóstico en la primera infancia o en los menores de edad, antes de la adolescencia, y la 2 es más frecuente a posterior. Y después creo que está descrito en realidad la frecuencia, en realidad que la otra no recuerdo los schwannomatosis y cuánto es la frecuencia, pero es muy poco. Las personas con esta enfermedad, ¿qué clase de vida tienen? ¿Qué dificultades? ¿Qué clase de qué? No escucho. ¿Qué dificultades? ¿Qué clase de vida dificultades? La enfermedad es una enfermedad multisistémica progresiva, la autosómica dominante, o sea que se hereda de los padres a los hijos, en un 50%, en otro 50% se puede adquirir por una mutación del gen. Depende del gen que mute, va a estos 2 tipos de enfermedades. Se diagnostica clínicamente, o sea, por el examen de los pacientes. Generalmente no se hace un mapeo genético. En la número 1 se diagnostica generalmente por la parte clínica y hay criterios de diagnósticos que uno tiene que encontrar entre 2 o 3 criterios de esa lista de diagnósticos que se terminó por un consenso hace muchos años en Estados Unidos y se tomó ese criterio. Que pueden ser más de 6 manchas café con leche en el cuerpo, eso es uno de los criterios, otro que tenga pecas en la zona axilar y creo que en la zona del pecho, presencia de tumores, porque produce tumores en la zona de dermis, en la zona de la dermis de la piel, produce tumores que se forman alrededor de la célula nerviosa. Hay una célula que se llama Schwann, que es lo que pulula los nervios, entonces eso genera tumores. Después pueden tener manchas en los ojos, chiquititas, que por lo menos tienen que tener más de 3 manchas. También tienen deformidades óseas, porque afecta el metabolismo del depósito de calcio y
y le da mayor fragilidad, entonces tienen piernas encurvadas, escoliosis, tienen disminución del crecimiento y creo que son esos los criterios. Bueno, tiene que tener 2 o más de esa presencia y para diagnosticar la enfermedad, que es un diagnóstico clínico en realidad. ¿Cómo lo afecta en la vida al paciente? Generalmente las personas, estos tumores van creciendo en realidad y producen complicaciones muchas veces. En la neurofibromatosis tipo 2 produce tumores a nivel vestibular y es más deformante, generalmente se quedan sordos, es bilateral. En la tipo 1 estos tumores son solamente en piel, algunos son benignos, muy pocos llegan a la malignidad. Generalmente lleva una vida normal, un desarrollo normal dentro de todo, pero va afectando a medida que la enfermedad va avanzando, va afectando su desarrollo musculoesquelético. También se asocian a trastornos del aprendizaje. Algunos cursan con retraso mental, con afección mental. Los tumores pueden crecer a nivel cerebral y esos tumores pueden comprimir y tener cuadros opresivos y compresivos, son los pacientes que más se complican. O los tumores pueden comprimir en cualquier parte del cuerpo, entonces la intervención el tratamiento en realidad es de ese tipo, sino que es de sostén, no tiene cura y es progresiva. Y bueno, no hay un consenso sobre la sobrevida, que normalmente por las complicaciones la mayoría fallecen como adultos, más de 30, 40 años, salvo que depende del tipo de evolución de la enfermedad. No hay una correlación desde un paciente al otro, por más que sean, por ejemplo, hermanos, padres, algunos pueden avanzar rápidamente y otros simplemente enlentecerse y llevar casi una vida normal y tratando las complicaciones que van surgiendo a partir de los años. No es una enfermedad uniforme, crece de distinta forma, hasta de las mismas personas que sean, por ejemplo, autosómica dominante y del hijo de los mismos padres, puede ser totalmente distinto el crecimiento y la evolución. El tratamiento es más de las complicaciones que vaya teniendo y de los soportes en control estrictos, anuales, generalmente se hace más en pediatría, porque es cuando empieza, de las presentaciones que vaya teniendo. ¿Qué incidencia dentro de la gente que tiene esta enfermedad es la gente que desarrolla estas dificultades? No hay una incidencia determinada. El trastorno de aprendizaje generalmente se manifiesta con trastornos para algunas áreas como el área del lenguaje o el área de matemática. Algunos tienen trastornos de hiperactividad, son los que se han descrito más por el área pediátrica. Después, bueno, tienen trastornos en relación al retraso mental, los trastornos mentales, si tiene una afección tumoral, eso le va a producir compresiones en distintas áreas, le va a producir secuelas neurológicas por compresión, como actúa un tumor benigno, por crecimiento, que son tumores benignos que crecen. Pueden presentar ahí algunos episodios de convulsiones o episodios de alteración en la marcha, afección visual, coordinación del habla, pero son en los casos que la enfermedad avanza demasiado y que después son los que se complican y fallecen más temprano. En cuanto a relación al retraso mental, no hay bibliografía descrita, no es una patología que esté asociada al retraso mental, así como el síndrome de Down, que uno sabe que tiene un retraso mental y que llega a un coeficiente de la mayoría de 0 a 7 años, sino que está asociado y está descrito en pocos casos. Y, por ejemplo, la Sociedad Española de Pediatría, ellos describen que se presenta en 1 cada 200 casos de retraso mental. Cada 200 casos de retraso mental, ellos tienen descrito 1 o 2 casos de neurofibromatosis. O sea que es muy frecuente realmente. Después está que la persona tiene otros trastornos, en realidad cuando ya la persona es más joven y se empieza a dar cuenta que tiene esa deformidad y todos esos tumores, que en realidad tienen trastorno de la adaptación social, que generalmente tienen trastornos depresivos, baja autoestima y bueno, de ese tipo genera, digamos, afección de trastorno de ansiedad y eso, pero una persona más grande ya, realmente.
no en la etapa infantil. Voy a volver sobre dibujo al principio que tenía al realizar el examen a Tian, se observó escoriaciones en codos y manos. ¿Podrías describir un poco más esas escoriaciones? Eran escoriaciones pequeñas, no sé si una de 5 milímetros, algo así, otra de 9 milímetros, que nosotros estaba con el eviscerador y después las analizamos con el otro forense y correspondían más como a impresiones unguiales dentro de las articulaciones, de los miembros superiores. Eran impresiones unguiales, en realidad, vitales, por sujeción, por sujeción de la persona. Para ver si entendí cuando Después tenía accesos venosos, son venopunturas, es por la canalización, porque ellos creo que lo reanimaron y estuvo en terapia un tiempo. Cuando se refiere a impresiones unguiales vitales, ¿se refiere a marcas de uña cuando estaba vivo? Sí. ¿Esto por qué puede haber ocurrido? Son lesiones vitales de sujeción, o sea, porque le agarrar a la persona con fuerza en el momento del hecho, pues, seguramente fue en el momento del hecho. Acabo de decir de que esas posibles lesiones son relacionadas con el momento del hecho. ¿Recuerda haber hecho un informe de ampliación del primer informe que hizo? Sí, nosotros hicimos llegó un informe de ampliación del doctor Navarro. Ajá. ¿Y qué dijeron ahí? Bueno, pusimos que eran impresiones digitales del momento hecho que podrían corresponder con el momento de la reanimación. Que podrían corresponder con el momento de la reanimación. O sea que usted no puede afirmar que son relacionadas con el hecho esas lesiones, específicamente. ¿Puede diferenciar si fue en el hecho o en la reanimación? No, no se puede. Nosotros cuando hicimos el informe dijimos que eran impresiones unguiales y que podrían corresponder al momento de la reanimación. ¿Qué más recuerda? No, nada más, en realidad. No, al momento de la reanimación, que le hayan agarrado en el momento de colocar un acceso venoso, podría haber sido que lo hayan puesto, que se hayan realizado las mismas. Claro, pero usted acaba de decir de que esas lesiones son relacionadas con el hecho. En el informe dice que presumieron que eran relacionadas con la reanimación. Entonces, ¿cuál es la verdad? No, nosotros en el informe pusimos que se podrían haber sido producidas en el momento de la reanimación. En el momento de que una persona se está ahogando, si una persona intenta sacarla y apretarla con fuerza, también se puede haber producido ahí, en ese mismo momento también. Entonces, usted cuando dice el hecho, ¿a qué se refiere? Puede haber sido, yo en realidad dije al hecho, en realidad en el momento que la persona se estaba ahogando, a eso me refería, que al sacarla o al intervenir puede haberse producido ahí. También se puede haber producido en el momento de la reanimación. Por ahí en la pericia nosotros no ampliamos, o se podría haber ampliado, porque no tuvimos en cuenta que al momento de la reanimación también el paciente estaba en estado de arreflexia y estaba en paro cardiorrespiratorio, o sea que el paciente estaba totalmente blando. Entonces no oponía fuerza por un paciente que de 3 años que está en paro cardiorrespiratorio y uno va a reanimar, no pone fuerza, entonces por ahí la lesión unguial podría no haberse producido. Pero eso depende del momento y la situación de estrés, que por ahí el enfermero aquí en el puso también puede haber apretado fuerte para asegurarse la canalización y se puede haber hecho ahí. Bien. Es indistinto. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a un interrogatorio. El doctor acaba de decir de que el 50% de las neurofibromatosis se transmiten de padres o madres. El doctor dijo también de que él vio, al momento de hacer la autopsia, vio distintas manchas en relación al tiempo
que eran manchas color café y que eran relacionadas con el diagnóstico que dieron, neurofibromatosis. Entonces, yo no voy a solicitar que él diagnostique qué es lo que tiene. Sí, puede mencionar que si las manchas que vio en tiempo se asemejan o no a las que tiene la imputada. Y creo que esto es fundamental, puesto que sí tiene relación con la causa, porque nosotros estamos por la teoría del caso de la inimputabilidad y uno de los factores que vamos a hablar es relacionado con la neurofibromatosis. ¿Tiene la objeción? Sí, que si la teoría del caso era esa, ya en su momento esta fiscalía puso de manifiesta que la teoría del caso no es clara, porque los peritos pueden hablar de distintas cosas, debería haber aportado la evidencia concreta respecto de la existencia o no de enfermedad de la imputada y no solicitarle a un perito que no es para lo cual fue citado a la audiencia, que observe y acá en el momento diagnostique o semi-diagnostique las marcas que pueda no tener la imputada. A la objeción no al lugar, voy a hacer lugar en lo solicitado por la defensa y la calidad de la información va a ser militado oportunamente por el tribunal. La consulta es únicamente si son similares o no a las que usted vio en tiempo. Similares. Sí, pero para el criterio tiene que tener una ubicación específica y estar más distribuida. Sí, yo le mostré. Era similar. Sí, son similares. Perfecto. ¿Cuánto tiempo trabajó para el cuerpo médico forense, usted recuerda? Como 3 años y medio, 4. ¿Recuerda qué especificaciones le dieron para realizar la autopsia y fundamentalmente la pericia? No, No recuerdo. el oficio que me mandó después, no. ¿No? ¿Y sobre qué tenía que indagar en la autopsia? Solo determinar la causa de muerte. Le pidieron que analice si tiempo había tenido convulsiones previo a lo que ocurrió. No, No le pidieron. no recuerdo en realidad. No recuerdo si me entiendo. ¿Usted analizó si había tenido convulsiones previamente al fallecimiento? Nosotros cuando hacemos una autopsia, en la descripción de los distintos apartados y buscamos la causa de la muerte, se analizan todas las patologías que pueden llegar a presentar. Más en una asfixia por sumersión o en cualquier en realidad. Entonces uno analiza íntegramente todas las patologías que pueden llegar a influir a que llegó al fallecimiento, o sea que está como implícito eso. Usted dijo que había gran cantidad de agua, o que había cantidad de agua en Tian, que eso lo recordaba. ¿Cómo lo objetiva eso? ¿Cuál es el parámetro que usted tiene para determinar cuánta era la cantidad de agua? Como el objetivo, bueno, por ejemplo en el cerebro, pesamos el cerebro, el aumento de la masa y el volumen habla de mayor cantidad de agua. Al corte trasuda una cierta cantidad normalmente y cuando está en una asfixia de sumersión sale mayor cantidad de líquido. A nivel sangre hay mayor fluidez, a nivel de órganos produce un edema del epiplón y de los vasos y en el pulmón también. Se llama un edema generalizado. Esa cantidad de agua, ¿usted la puede determinar que es relacionada con que un tercero esté sumergiendo a un niño en el agua? ¿O puede ser también por una convulsión y que el niño se sumerja? No se puede determinar eso. No puede determinarlo. Si yo puedo determinar si porque una persona lo sumergió tiene cierta cantidad de agua. Bueno, nosotros cuando examinamos el cuerpo y vemos cierta cantidad de agua, de líquido en realidad, y analizamos todas las características, corroboramos que se corresponde a la descripción de la asfixia por sumersión, tiene todas las características. Pero no pueden hacer un análisis previo de cómo se llega a la sumersión. No, podemos, en las consideraciones nosotros podemos poner como situaciones en donde se podría haber presentado la sumersión, en realidad. De acuerdo al tipo de asfixia, ahí vemos si se completa o incompleta, si es primaria y todo lo demás. Pero digamos, a ver, si yo estoy entendiendo bien,
Sí, si hubiera dado un cuadro de convulsión previo, Sí. ¿podría darse la sumersión también? Si hubiera habido un cuadro de convulsión previa, sí, se podría haber dado también. No tengo preguntas. Doctora, Sí. Recién el doctor le preguntó si se le había solicitado que analizara si tuvo convulsiones previas y dijo que ustedes igual analizan todas las patologías. ¿Vieron algún elemento que, que los haga inferir que hubo convulsiones? No. A veces cuando el paciente convulsiona, produce, o sea, muerde la lengua, más que todo eso, o tiene alguna presentación de algún golpe o algún hematoma, si se convulsiona sobre una zona dura y se cae, alguna escoriación o algún eritema. Muchas veces se muerde la lengua, entonces sobre la lengua queda marcada la impronta dentaria, pero nosotros no encontramos. Y una persona que está convulsionando, entiendo que se mueve espasmódicamente. Sí. Que haga consultas, no que le dé previa información. me hago una pregunta, doctora. ¿Se mueve espasmódicamente una persona con convulsiones? Sí, una persona con convulsiones, sí, hay distintos tipos de convulsiones. Hay convulsiones donde no son tónicas clónicas, o sea que no producen movimientos incoordinados, sino que se quedan con la mirada fija. Y hay otras convulsiones donde son tónicas clónicas y bueno, hace movimientos repetitivos, incoordinados y pierde la conciencia por un tiempo determinado, se le llama periodo postal. Y en esas convulsiones, si hay elementos alrededor, los golpea. Sí. Bueno, tiraría. Sí, depende de los elementos. Sí, se mueve el paciente. La realidad a veces no tiene tanta clonicidad, o sea, no es tan tónico-clónica y podría no tirar en realidad, pero generalmente sí, el paciente se mueve todo el cuerpo completo, produce rigidez, la mano hacia atrás, a veces se arquea, se le muerde la lengua, o tiene dificultad para respirar, fija la mandíbula, o sea, queda como rígido, como una persona rígida, como estirada, no se flexiona, no se pone sobre sí mismo en realidad. Es muy frecuente eso. Sí. Usted dijo de que puede ocurrir de que se muerde la lengua. ¿Esto es tanto para niños como para adultos? Es indistinto en realidad. ¿Puede ser para los dos? Puede ser para los dos. En realidad puede ser que no lo presente en realidad. Nosotros en realidad cuando analizamos en una autopsia, si vemos una impronta en la lengua, ahí podemos sospechar que puede haber convulsionado. Pero puede no presentarlo. Puede no presentarlo. Sí, tranquilamente. Está bien. Y esto, el tema de las convulsiones, en cuanto a los efectos que genera, de lo que le consultaba la Fiscalía, ¿es lo mismo para grandes que para chicos? Sí, es distinto. Me refiero al tema de la movilidad o lo que puede generar. Sí, es distinto. O sea, todo lo que usted ha comentado puede ser para grandes, para chicos. Perfecto.